Tengo una pregunta para vosotros esta mañana. ¿Estamos en medio de la gran crisis de todos los tiempos? Vosotros diréis, desde luego, todo el país está en estado de confusión. Pero mi pregunta no era acerca de los acontecimientos del mundo, sino acerca del pueblo de Dios. ¿Está también Dios sumido en la gran crisis de todos los tiempos con su pueblo? Y la respuesta es que sí, pues el retorno de Jesucristo se ha retrasado y sigue retrasándose. Un padre puede estar llevando una pesada carga tratando de sustentar a su familia, pero su pequeño hijo no alcanza a entenderlo. Sería un estorbo para sus juegos. Ese pequeño niño solo discierne el hambre que tiene y su sufrimiento personal. Su metabolismo de bebé no le permite experimentar más que sus propios malestares. No puede unirse a la angustia que sienta su padre, ni sentir su dolor, ni participar de su aflicción. Un niño pequeño no puede sentir corporativamente lo que un padre sí que siente corporativamente por él. Pero una mujer madura, a la medida de la estatura de la plenitud de su marido, sí puede sentir corporativamente por él, si es que lo ama como una esposa ama a su marido. ¿Podría ser que el problema cósmico que tiene tan preocupado a Dios es cierta mujer que ha sido profetizada y cuyo corazón está aún en un estado de jardín de infancia, una mujer que se resiste a madurar? ¿Es que ella aún no puede compartir corporativamente la carga de corazón de su Salvador, lo que él siente? ¿O acaso es que su preocupación es fundamentalmente egocéntrica? ¿Aún consideramos, como hicimos en el pasado, que nuestra salvación personal es la más grande preocupación en el universo? ¿O podemos comenzar a sentir preocupación por Cristo y los asuntos por los que Él está luchando en el marco del gran conflicto? Jesús sigue llamándose Emmanuel, Dios con nosotros, y sigue siendo uno con nosotros en su humanidad, así como uno con su Padre en su divinidad. Ellen White declaró en 1904, como consecuencia de ciertos episodios oscuros de nuestra historia, lo siguiente: la decepción de Cristo va más allá de toda posible descripción. Esas fueron sus palabras. El fuerte pregón ha sido retrasado y, consecuentemente, también la segunda venida de Cristo. Nuestros pensamientos deberían elevarse por encima de nuestra preocupación sobre nuestra propia salvación personal para preocuparnos por el devenir de Jesús en el gran conflicto, por su bien más allá de lo que pueda acontecer con nosotros. Se nos asegura que Cristo en la cruz sintió corporativamente toda la angustia junta de toda la humanidad. ¿Es justo que no sintamos nosotros una implicación corporativa con Él en su angustia y en su sacrificio? No es que podamos ayudarle en nada en nuestra propia salvación personal, pero en nuestras mentes y corazones sí que pueden comenzar a apreciar cuánto le costó salvarnos. No puede satisfacernos quedarnos para siempre en una comprensión propia de jardín de infancia. El preciosísimo mensaje que el Señor envió a su pueblo comenzó a realzar esa preocupación de corazón por Jesús en el marco del gran conflicto, trascendiendo a nuestras preocupaciones egocéntricas. Pablo estaba profundamente impresionado por la esperanza de Cristo de que aquellos por los que sufrió la segunda muerte salieran de las neblinas babilónicas del egocentrismo, de la preocupación por uno mismo propia del antiguo pacto, y comenzaran a sentir algo de su dolor y de su angustia. En Romanos 6:3, Pablo dice esto: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte?
were baptized into his death. Eso debe significar algún tipo de implicación personal de nuestra parte para comprender su muerte. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, Romanos 6:4. Fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, Romanos 6:5. Nuestro viejo hombre es crucificado con Él, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, Romanos 6:8. Pablo escribe también esto en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Así que el texto nos lleva una y otra vez a Jesús, a participar con Él en su muerte, y esa es una participación corporativa con Él por parte de los creyentes. Es una apreciación de corazón que pasa a participar de su experiencia mediante una cosa que la Biblia llama fe. Es una implicación de corazón con el Hijo de Dios en su divino discurrir como Salvador, tanto del mundo como del universo. El gobierno del universo está sobre sus hombros. Nosotros no podemos levantar el peso que Él lleva, pero podemos valorarlo. Una revista de noticias nacionales publicó un artículo sobre María, la madre de Jesús. Y como era de esperar, esta revista se adhería al dogma católico romano de María como mediadora a quien la gente puede rezar. Sin embargo, también presentaba la perspectiva protestante de María como un ejemplo sobresaliente de alguien que creyó. De no haber creído, no habría concebido. Cuando Simeón predijo que una espada atravesaría su misma alma, se refería a que ella vería a su hijo Jesús muriendo en la cruz. Eso sería como una espada atravesando su corazón. En algún sentido, ella participó en su muerte, pues era su madre. En algún sentido, ella murió con su hijo. Ella sintió mucho del dolor de él y mucho de sus aflicciones. Lo de María fue una implicación corporativa. Fue la más profunda apreciación de corazón, hasta donde llegaba su comprensión de por lo que Jesús estaba pasando. Y ahora hemos llegado al fin de los tiempos, 2000 años después de la crucifixión. ¿Es posible que 144.000 personas puedan madurar para seguir por donde quiera que va al Cordero, a ese Cristo crucificado, tal y como escribe Juan en Apocalipsis 14:4? Si la respuesta es sí, este grupo constituirá una demostración pública de la victoria final de Cristo en el gran conflicto. Ellos participarán con Cristo en esa victoria final. Cristo ganó la victoria sobre Satanás en su vida y en su sacrificio, y ahora su pueblo gana la victoria, esa misma victoria sobre la carne de la tentación. Así como la identificación corporativa de María con los sufrimientos de su hijo biológico fue la consecuencia de su elección inicial de creer, del mismo modo este grupo corporativo del tiempo final aprenderá lo que significa creer y participar con Cristo en su muerte. Y entonces Jesús habrá ganado la batalla al 100%, y sus santos, los 144.000, no tendrán desde luego ningún mérito, pero el mundo y el universo sabrán que finalmente Cristo tuvo su recompensa por su gran sacrificio. Finalmente, su carácter de amor, un amor que se niega a sí mismo, habrá sido perfectamente reflejado en una diversidad de personas de todo el mundo. Y Jesús podrá ver el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Isaías 53:11.
En 144.000 aspectos del cautiverio del pecado, Satanás habrá buscado mantener a la humanidad enredada y enmarañada en pecado. and enmeshed in sin. Satanás reclamará que estos pecadores que aseguran estar redimidos son la prueba de que Él es el gran vencedor en el gran conflicto. E incontable cantidad de humanos habrán sentido que han de darle la razón, pues no parece que haya habido realmente ninguna victoria sobre el pecado en los santos. Sin is too strong. Ellos piensan que el pecado tiene demasiado poder para humanos con naturaleza de pecado y criados en el pecado. In human flesh, En carne humana, Jesús condenó al pecado en la carne hace 2000 años. 2,000 years ago. But now, Pero ahora viene la evidencia incontestable de que la raza humana puede también condenar el pecado en su carne humana. in their human flesh, and the great Y así, Jesucristo obtendrá una victoria absoluta en el gran conflicto. for Jesus Christ, for his profession. Pues su profeso pueblo habrá dejado de sentirse infantilmente satisfecho permaneciendo tibios. Why does he invite ¿Por qué le invita él al ángel de la iglesia en la Odisea a tomar asiento con él en el Consejo de Gobierno del Universo? of the government of the universe to sit down with him on his throne? Pues Apocalipsis 3:21 dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Esto se lo dice a la Odisea. Es la seguridad que tiene Jesús de que la Odisea vencerá. It indicates Indica una solemne responsabilidad, indica camaradería corporativa. these people Este grupo de personas no está obsesionado por su insignificante seguridad, sino por la preocupación de Cristo hacia ellos. En otras palabras, el celo de su casa les consume, como se dice en Juan 2:17. Y finalmente han relacionado la cruz de Cristo con los asuntos a dilucidar en el gran conflicto y han madurado hasta hacerse uno con Él. Así como una amorosa prometida se hace uno con su prometido por el cortejo de éste. Dios es amor y el amor es poder, y la manifestación final del Espíritu Santo será una demostración por medio de la Iglesia de ese poderoso amor de Dios. church of that powerful love of God. Encontramos esta cita en el espíritu de profecía. El mundo está envuelto por las tinieblas de la falsa concepción de Dios. Men are losing Los hombres están perdiendo el conocimiento de su carácter, el cual ha sido mal entendido y mal interpretado. at this time En este tiempo ha de proclamarse un mensaje de Dios, un mensaje que ilumine con su influencia y salve con su poder. Su carácter ha de ser dado a conocer. his character is to be made known. The last Los últimos rayos de luz misericordiosa, el último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo es una revelación de su carácter de amor. is a revelation of his character of love. The children of God Los hijos de Dios han de manifestar su gloria. En su vida y carácter han de revelar lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos. Palabras de vida del Gran Maestro, página 415. Christ Object Lessons, page 415. Now we recognize Nos damos así cuenta de que esta profecía es una predicción de su futuro. No ha sucedido aún, aún es futuro. it is yet future. No one Nadie puede señalar un tiempo de nuestra historia en que pueda decirse que se recibió esa bendición final como cumplimiento de esas profecías finales. and here these final prophecies were fulfilled. Love, El amor ágape no es un sentimentalismo ñoño y pasteloso. mushy sentimentalism, the same El mismo Dios que es amor es también fuego consumidor. consuming fire. And that fire Y ese fuego es muerte al egoísmo, es muerte a la sensualidad, es muerte al amor al mundo, y al orgullo, y a la arrogancia. love of the world and pride and arrogance. And when that Y cuando ese verdadero amor permee la iglesia como el fuego permea el carbón, ésta será supereficiente en ganar almas. she will become super efficient in soul winning. Each congregation Cada congregación será una Jerusalén para su comunidad local.
Será lo que sería Cristo para esa comunidad si estuviera allí en carne. Purificada por el fuego, la Iglesia se convertirá en una extensión del poder de Cristo para redimir a los perdidos. Finalmente, el Espíritu Santo podrá hacer su obra final en el corazón humano, y será porque los miembros recibirán la mente de Cristo. Encontramos las siguientes descripciones en el Espíritu de Profecía. El conflicto de los siglos, página 612, dice que se realizarán milagros, los enfermos sanarán, y signos y prodigios seguirán a los creyentes. Rayos de luz penetrarán por todas partes, la verdad aparecerá en toda su claridad, y los sinceros hijos de Dios romperán las ligaduras que los tenían sujetos. Un sinnúmero de personas se alistará en las filas del Señor. Ahora, ¿qué podrían ser esos rayos de luz sino el amor de Dios plasmado en su pueblo? La mente queda anonadada cuando uno trata de imaginar el gozo que fluirá como un río cuando las puras buenas nuevas del Señor avancen en gloria y poder. ¿Cuántos corazones humanos que ahora están en tinieblas conocerán a Cristo y encontrarán en Él los anhelos de sus almas? Demasiado a menudo, nuestras congregaciones son confortables y exclusivos clubes religiosos, mientras que el Señor declara que en su templo ha de haber oración para todo tipo de personas, incluyendo pecadores. Amigos, quizás nunca hayamos pensado en esto antes. ¿Por qué envía Dios los rayos del sol y la lluvia tanto a justos como a injustos, e incluso a sus enemigos? La respuesta es que su amor es algo no natural para nosotros. Si nosotros pudiésemos manipular las dádivas de la naturaleza, fácilmente sentiríamos que discriminar entre buenos y malos sería más eficiente para persuadir a estos últimos a hacerse buenos que la vía de Dios de derramar bendiciones a todos por igual. Diseminadas por todos sitios hay muchísimas personas a las que el Señor considera suyas, pero a las que nosotros consideraríamos casos sin esperanza. Sin embargo, son tan del Señor como lo eran María Magdalena o el ladrón en la cruz. Tan pronto como somos selectivos en nuestro amor, cortamos la conexión con el Espíritu Santo. Y así como murmuraban los fariseos y los escribas, también nosotros somos fácilmente escandalizados porque Cristo recibe a pecadores. Pero cuanto mayor es el mal del pecador, mayor es el amor redentor de Dios por ese pecador. Escuchad esta cita. El Maestro Divino soporta a los que yerran, a pesar de toda la perversidad de ellos. Su amor no se enfría, sus esfuerzos para conquistarlos no cesan. Espera con los brazos abiertos para dar repetidas veces la bienvenida al extraviado, al rebelde y hasta al apóstata. Aunque todos son preciosos a su vista, los caracteres toscos, sombríos y testarudos atraen más fuertemente su amor y misericordia, porque va de la causa al efecto. Aquel que es tentado con más facilidad y su inclinación a errar es mayor, es objeto especial de su solicitud. La Educación, página 294. Y en términos prácticos, ¿cómo podemos aprender nosotros este tipo de amor? Viendo a Cristo como verdaderamente es. Aun estando totalmente libre de pecado, su arrepentimiento por los pecados del mundo entero le enseñaron cuán débil él era de no ser por el poder que provenía de su Padre. Jesús sabía que él podía caer, sabía que fácilmente podría caer en pecado. Él nació en medio de ese río que nos arrastra hacia el pecado mediante la fuerza de su resaca. Pero él permaneció firme en la roca de la fe en su Padre. Él resistió perfectamente ese río. E incluso cuando parecía abandonado, permaneció firme por fe en el poder de su Padre.
El Padre había enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Él es verdaderamente nuestro hermano. Él llevó la culpa de todos los pecadores. every sinner. And Zechariah describes Zacarías 12:10 presenta esta visión de Cristo. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. look upon me whom they have pierced. And when Y cuando miremos a Él así, con entendimiento, vamos a tomar conciencia de un nuevo sentido de unidad con Él. we're not going to feel Sentiremos una unión de corazón con Él. Neutralizará los llamados de las seducciones mundanales y de la preocupación por uno mismo. concern. This will indeed be Será un verdadero milagro proveniente de la cruz de Jesús. the point of Zechariah's La clave de la profecía de Zacarías es que Jesús comparte su arrepentimiento con nosotros para que nosotros podamos recibirlo como su regalo. receive it as a gift from him. Share repentance. Ese arrepentimiento sentido por la culpa corporativa activará la recepción de un amor rebosante. Es así como recibimos el amor de Dios en la práctica. Receive the love of God. The ability to La capacidad de sentir por cada pecador y de amarlo era el único modo en que el amor celestial de Cristo podía manifestarse. heavenly love could be true to its Su expresión fue el resultado directo de su propia experiencia de arrepentimiento corporativo en nuestra carne, y Él nos motiva con eso. and he encourages us. We too Nosotros también hemos de aprender a amar como ha amado Él. La profecía de Zacarías habla del milagro de la gracia en el tiempo final. say miracle of grace. The atonement La expiación que Él efectuó en la cruz y que ahora nos está aplicando desde el santuario celestial producirá purificación en el pueblo que cree en Dios. cleansing among God's believing people. And only a Y solo un arrepentimiento como este puede dar sentido a la expresión citada por Jeremías: el Señor, justicia nuestra. our righteousness. The one who feels that Aquel que sienta que, por naturaleza, tiene al menos alguna justicia propia pensará que es hasta cierto punto mejor que algún otro. else and feeling so Y sintiendo así, Cristo será un extraño para él. E igualmente el pecador será un extraño para él. stranger to him. It's natural. De manera natural, nuestra naturaleza humana aborrece la genuina verdad de la justicia de Cristo. We naturally De manera natural, nos ofende la contrición que hay implícita en ver que toda nuestra justicia es Cristo. we shrink our Nos resistimos a ponernos en el lugar del alcohólico, del drogadicto, del criminal, de la prostituta, del rebelde o del vagabundo. Con mucha facilidad pensamos que nunca podríamos caer tan bajo. and so long Y mientras pensemos así, estamos incapacitados para hablar una sola palabra de ayuda como las que hablaba Jesús. love for souls El amor por las almas permanece paralizado y, refrenado y egoístamente dirigido, deja de ser amor. Suficientemente malo es que rehusemos entrar en el reino de los cielos no permitiendo que el Espíritu Santo derrita nuestros corazones de hielo. our frozen deep hearts. But it's worse Pero es aún peor que pongamos obstáculos a otros en el camino al reino de modo que la contemporánea María Magdalena o el contemporáneo ladrón en la cruz no puedan entrar en él. surmount our obstacles to get in it. Blessed would be Jesús dijo de sus seguidores que no tuviesen amor, que mejor les sería que se les atase al cuello una piedra de molino y se les arrojase al mar que enfrentar en el juicio los resultados de toda una vida sin amor. the results of a lifelong lovelessness. It were better not Sería mejor no haber vivido que existir día tras día sin aquel amor que Cristo recomendó a sus hijos. Consejos para los maestros, página 266. teachers, page 266. According to Christ, De acuerdo con el llamado de Cristo, es tiempo de que entendamos que la razón de cada pecado en el mundo es una frustrada enemistad con Dios. is a frustrated enmity with God. It's despair. Es desesperación, la desesperación del mundo entero, la rebelión del mundo entero, el discurso de odio del mundo entero. Apart from the grace of God. Todo eso es mío si no tengo la gracia de Dios. Si Cristo me retirara esa gracia, yo encarnaría todo ese mal. The whole of its evil, for in
Pues como dice Pablo, en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Romanos 7:18. Romans 7, verse 18. And until we Y mientras no apreciemos esa verdad, no podremos experimentar plenamente la justicia de Cristo impartida. of Christ. That's why Y ahí será nuestro arrepentimiento. Cristo nos ruega que miremos prolongadamente el Calvario. Cristo nos transporta hasta el Calvario. Calvary. Christ takes us all the way back to Calvary. It's impossible Es imposible arrepentirse verdaderamente de nuestros pecados sin arrepentirnos del mayor de ellos, el cual hace resaltar todos los demás. underlies all other sins. The heavenly El sumo sacerdote celestial no está dispuesto a tomar fruto del mal árbol. trees. It says, El hacha está puesta a la raíz y dejará el árbol solo. leave the tree alone. The underlying La idea subyacente detrás del mensaje de la justicia de Cristo es que yo no poseo ni un ápice de justicia propia. bread of righteousness of my own, and only when I Y solo cuando me doy cuenta de ello es que puedo discernir el don de su justicia. according to your Conforme a vuestra fe os sea hecho. Esa es la medida de nuestra receptividad. by true Mediante un arrepentimiento verdadero, aceptamos el don de la contrición y el perdón, no solo por los pocos pecados que pensamos que hemos cometido personalmente, sino por todo pecado del que potencialmente somos capaces. which we think we have personally committed. And so we receive De ese modo, recibimos de Cristo justicia potencial igual a su propia perfección. to his own perfection. At present, Y la recibimos ahora, mucho más allá de nuestra capacidad, pero tan real como la culpa potencial que podemos discernir asociada a los pecados del mundo entero. and like the Lord, Y así, el penitente pasa a deleitarse en la misericordia, como el Señor, y encuentra su mayor placer en encontrar a personas aparentemente sin esperanza y ayudándoles a conocer la gracia de Dios. helping these people become subjects of God's grace. Ellen White writes, Ellen White escribe esto en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 234. Decid a los pobres desalentados que se han descarriado que no necesitan desesperar. they have erred, and how Aunque han errado y no han edificado un carácter recto, Dios puede devolverles el gozo, aun el gozo de su salvación. salvation. He delights Se deleita en tomar material aparentemente sin esperanza, aquellos por quienes Satanás ha obrado, y hacerlos objeto de su gracia. subjects of his grace. Tell them there is healing. Decidles que hay sanidad y limpieza para cada alma, hay lugar para ellos en la mesa del Señor. Paul's doctrine La doctrina de Pablo debe finalmente madurar, para que la semilla que fue sembrada en el Calvario hace casi 2000 años pueda comenzar a dar el bendito fruto por el que toda la creación ha gemido y ha sufrido dolores de parto. whole creation has groaned and travailed together in pain to see, El arrepentimiento al que Cristo llama está ya comenzando a hacerse realidad. beginning to be realized. When one member Cuando un miembro de una congregación cae en un pecado, una pequeña reflexión puede convencer a muchos de los otros miembros de que ellos comparten su culpa. share in his or her guilt. Had we been De haber estado más alerta, de haber sido más bondadosos, de haber estado más dispuestos a hablarle una palabra a tiempo, de haber sido más efectivos en comunicarle la pura y poderosa verdad del Evangelio, podrían haber evitado su caída. the erring member with knowledge Con el conocimiento de todos estos cuidados, prácticamente cualquier iglesia puede ser inducida a sentir al menos parte de este interés corporativo. Y anima a creer que pueda finalmente experimentarse en esta generación y a escala mundial una gran y amorosa preocupación corporativa. be realized on a worldwide scale. When this time Cuando llegue este tiempo, y llegará a menos que lo impidamos, habrá una unidad de corazón. Habrá preocupación entre razas, nacionalidades y culturas socioeconómicas como nunca se había visto. economic cultures seldom seen as yet. The fulfillment El cumplimiento del ideal de Cristo será a todos los niveles y entre todos los grupos. the winter of frozen inability
El invierno de gélidas inhibiciones y temores dará paso a una gloriosa primavera y verano donde el amor y la simpatía que Dios ha implantado en nuestras almas encontrará más verdadera y pura expresión hacia los demás. Pasará a ser imposible seguir sintiéndose superior y tratando de dominar a los de otra raza, nacionalidad o cultura. Con esta mente de Cristo se establecerán unos vínculos de simpatía y camaradería, y este milagro será según las leyes de la gracia. Hará que el pueblo de Dios dé un paso al frente. No se limitará a un arrepentimiento en nombre de nuestra generación contemporánea, de la generación de los vivos, sino que abarcará también a generaciones pasadas. El concepto de Pablo sobre la Iglesia como un cuerpo es único. Él escribió, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, así también Cristo. Eso abarcará también a cuerpos de Cristo pasados, a toda la Iglesia cristiana del pasado. Hay algo que debemos aprender de todo esto. Moisés pidió arrepentimiento por los pecados de generaciones anteriores. Eso tiene sentido, la expiación final se convierte en realidad y entonces puede concluirse el juicio previo al advenimiento. Aunque habrá un zarandeo y algunos, o quizás muchos, rehusarán arrepentirse y abandonarán la hermandad, la palabra inspirada deja claro que un verdadero remanente de creyentes en Cristo subsistirá. Isaías 17:6 habla del zarandeo de un árbol o de unas ramas, y no todo ahí son malas noticias. Nos da las buenas noticias de que quedarán en él rebuscos. Isaías 24:14 dice que alzarán su voz y cantarán gozosos por la grandeza de Jehová. Los desechados habrán simplemente manifestado que no todos son de nosotros. Primera de Juan 2:19. La obra de Dios avanzará sin obstáculos y grandemente fortalecida. En ese tiempo la Iglesia estará unida, estará coordinada como un cuerpo humano saludable. La murmuración, las malas sospechas, los chismes e incluso los olvidos de las necesidades de los demás serán vencidos. El oído, sintonizado para ser sensible al llamado del Espíritu Santo, oirá y se actuará en la convicción del deber. Cuando el Espíritu Santo nos hable como hizo con Felipe el diácono, acércate y júntate a ese carro, la respuesta obediente será inmediata y será ganada un alma, así como Felipe ganó al funcionario etíope de la corte real de Candace. Finalmente, el Espíritu Santo encontrará un templo perfectamente receptivo en el que morar y regocijarse. Y el Señor gozosamente reunirá en su iglesia a todo su pueblo disperso ahora en Babilonia. Habrá milagros de sanación del corazón, tal y como si Cristo mismo estuviese presente en la carne. Se tenderán puentes sobre abismos de distanciamiento, encontrarán solución desuniones matrimoniales donde los mejores esfuerzos de consejeros y psiquiatras no funcionaron. Hogares rotos serán consolidados en los lazos de un amor que desencadena la contrición definitiva de corazones que creen. Las cuerdas de arpas ahora en silencio serán tañidas para hacer sonar una melodía como nunca antes. Jóvenes desconcertados y frustrados verán una revelación de Cristo como nunca antes. Encantos de Satanás tales como drogas, alcohol, inmoralidad y rebelión perderán su poder y fluirá la pura y gozosa corriente de juvenil devoción a Cristo para la alabanza de su gloria. Sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Isaías 60, 2 y 3.
El mundo y todo el vasto universo contemplarán maravillados esta demostración final de los frutos del sacrificio de Cristo. En un sentido muy profundo, como difícilmente pudieron haber imaginado nunca los pioneros del movimiento adventista, el santuario celestial, que es el centro neurálgico del gran conflicto de Dios con Satanás, será purificado, será justificado, será puesto en orden ante el universo. Y una experiencia de arrepentimiento tal transformará la Iglesia en una dinamo de amor. Es el plan de Dios que ninguna iglesia tenga asientos suficientes para las oleadas de conversos que llegarán una vez que la Iglesia descubra este amor de Dios. Porque Cristo dio los pasos que debe dar el pecador arrepentido. Cristo no considera a ningún ser humano sin valor. El arrepentimiento corporativo y denominacional es toda la Iglesia experimentando el mismo amor y empatía de Cristo por todos los que murió. Cuidado con la incredulidad pecaminosa que duda de cuán buenas son las buenas nuevas. Los que dicen que eso es demasiado bueno para ser verdad y que no puede suceder, necesitan arrepentimiento. En los días de Eliseo, Samaria fue sitiada por Siria, lo que la llevó a una situación de gran hambre. Tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata, Segunda de Reyes 6:25. Un horroroso canibalismo se había instaurado en aquella ciudad y culpaban al Señor por todo ello. Y el rey quería matar al profeta Eliseo. Era verdadera enemistad contra Dios en acción. De modo que Eliseo respondió prometiendo que en 24 horas 10 libras del mejor trigo o 20 libras de cebada se venderían en las puertas de la ciudad por solo una pieza de plata. La reacción instantánea del asistente personal del rey fue de incredulidad. Eso era demasiado bueno para ser verdad. El asistente dijo que eso no podía ser, ni siquiera aunque fuese el Señor quien enviase el grano. Eliseo respondió: «He aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello». Segunda de Reyes 7:2. El rey de Israel había puesto la puerta de la ciudad al mando de su asistente personal. El Señor ahuyentó a los sirios invasores, los cuales tuvieron que abandonar sus abundantes víveres, que quedaron a merced de los hambrientos israelitas. Y el asistente personal del rey fue atropellado y muerto por el pueblo que se agolpaba a la puerta de la ciudad y salió raudo a por los víveres. En este tiempo de la lluvia tardía, es la incredulidad la que nos excluirá de formar parte de la gloriosa experiencia que el Señor predijo para su pueblo una vez se arrepienta éste en respuesta a su llamado. Leeremos varios textos inspirados que confirman la visión de toda la Iglesia viviendo completamente una bendición tal, indudablemente tras su purificación. Testimonios para la Iglesia, volumen 9, página 20, dice esto: «El Espíritu Santo debe animar e impregnar toda la Iglesia, purificando los corazones y uniéndolos unos a otros». En el volumen 8, página 251, dice esto: «Ha llegado la hora de hacer una reforma completa». Cuando comience, el espíritu de oración animará a cada creyente, y el espíritu de discordia y de confrontación será desterrado de la Iglesia. Todos estarán en armonía con el pensamiento del Espíritu. Volvemos al volumen 9, ahora la página 126. «En visiones de la noche pasó delante de mí un gran movimiento de reforma en el seno del pueblo de Dios. Se advertía un espíritu de intercesión como lo hubo antes del gran día de Pentecostés.
los corazones eran convencidos por el poder del Espíritu Santo y se manifestaba un espíritu de sincera conversión. was manifest. En todas partes las puertas se abrían de par en par para la proclamación de la verdad. El mundo parecía iluminado por la influencia divina. Lightened with the heavenly influence. There seemed to be Parecía una reforma análoga a la del año 1844. 1844. Sin embargo, algunos rehusaban convertirse. To be converted. Estas personas avarientas quedaron separadas de la compañía de los creyentes. Believers. Unquote. Aquí es donde hemos de descalzarnos para caminar solemnemente por suelo sagrado. On holy ground. Let's pray. Oremos para que el Espíritu de Dios pueda emplear a muchas voces para dar eco a este llamado. Call. Que nadie subestime la importancia de su respuesta individual en arrepentimiento. Individual response in repentance. Quizás todo lo que necesita el Señor sea encontrar tan solo a una persona en algún sitio que sea bautizado y crucificado y resucitado con Cristo y que así comparta su experiencia de arrepentimiento. Experience of repentance. Y que entonces la preciosa levadura de la verdad pueda permear a todo el cuerpo de Cristo.